9 de la mañana, 7 minutos. Extremadura tiene ya presupuestos para el próximo año. Son los últimos de la legislatura y los más elevados de su historia, porque superan los 7.700 millones de euros. En concreto, 7.776, para que se hagan una idea, son 775 millones más que los presupuestos del actual ejercicio. Un incremento que ronda el 11%. Las propuestas que se aceptaron en el trámite de enmiendas parciales, ahora repasaremos algunas, fueron insuficientes para contar con el apoyo de los grupos de la oposición. Hay que recordar que Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de esas cuentas. Unidas por Extremadura se abstuvo. Vamos a conocer algunos detalles de esos presupuestos, sobre todo lo que más puede interesarles a ustedes, a los ciudadanos extremeños, y para ello hemos invitado a la vicepresidenta primera de la Junta, consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales. Vicepresidenta, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Y felices fiestas, lo primero. Felices fiestas. Bueno, pues terminamos el año, se puede decir que con los deberes hechos, con los presupuestos aprobados, entrarán en vigor el próximo 1 de enero, una vez que se publiquen, imagino que a lo largo de esta semana. En las semanas previas, en los meses previos a la tramitación, el presidente Fernández Vara expresó su deseo de contar con un respaldo mayoritario y, si pudiera ser, con un consenso, a la vista también de las circunstancias excepcionales en las que estamos. Ese apoyo no ha sido posible. De hecho, han salido adelante las cuentas solo con los votos de los diputados socialistas. ¿Se ha hecho todo lo posible para intentar consensuar las cuentas? Todo lo posible, y además con una previsión para que los grupos parlamentarios pudieran hacer sus propuestas muy transparentes, con mucho tiempo y con una voluntad clara de diálogo. Hemos conseguido la abstención de Podemos, que es importante, y hemos admitido, tanto en el proyecto como luego en la tramitación parlamentaria, ideas no solo de los grupos parlamentarios, también de los agentes sociales, porque el diálogo se llevó a la concertación social y creo que todos pueden decir que han aportado a este presupuesto. Para algunos no ha sido suficiente y para otros pues tampoco ha sido suficiente como para apoyarlo, pero nadie podrá decir que no ha habido diálogo, que no ha habido voluntad de consenso y que no ha habido capacidad para recoger en estos presupuestos propuestas de todos y cada uno de los grupos parlamentarios y de los agentes económicos y sociales. De los grupos que han votado en contra hay que distinguir la postura del Partido Popular, que ha sido más contundente con la Junta, ha acusado incluso al Ejecutivo Regional de rodillo, y Ciudadanos, que sí reconoce avances, que se han incorporado algunas de sus enmiendas, pero que las considera insuficientes, y probablemente el asunto fundamental está en la bajada de impuestos. ¿Por qué la Junta de Extremadura ha optado por modificar, por bajar tasas y precios públicos, pero no tanto impuestos? Bien, primero, en cuanto al rodillo, me parece que es una expresión hecha que lo único que expresa es impotencia. Los ciudadanos nos han puesto a cada uno en la posición en que nos han puesto, nos han otorgado unas responsabilidades y las ejercemos con todo respeto a lo que los ciudadanos han decidido. Centrar un debate presupuestario con absoluta incoherencia en una bajada de impuestos que además nos debilita, porque debilita la capacidad de dar respuesta a la necesidad de fortalecer los servicios públicos, de negociar un nuevo sistema de financiación y hacerlo además con propuestas que son insostenibles porque solo afectan a las rentas más elevadas, me parece que es una manera de autoexcluirse, pero allá cada uno con sus responsabilidades. ¿Pero una bajada de impuestos no hubiera beneficiado también a las rentas medias, fundamentalmente? No. Hablar de bajada de impuestos como beneficio a las rentas medias es absolutamente falso. Es una trampa, entre otras cosas porque, como se ha demostrado especialmente durante la pandemia, la educación pública, la sanidad pública, las ayudas a la dependencia, la garantía de la autonomía personal y todas las demás políticas que se sostienen con recursos públicos dependen de que los ciudadanos paguemos impuestos. No hay nada más patriota que pagar impuestos, porque cada uno, según sus capacidades, contribuye a que todos reciban según sus necesidades. Y para eso sirven los impuestos, para sostener los servicios públicos, para sostener las políticas públicas, las de los servicios públicos fundamentales y los no fundamentales, el sostenimiento de las carreteras, la preservación del medio ambiente, la lucha contra los incendios, las ayudas en situaciones de emergencia como las que hemos padecido con la riada. Todo eso es posible hacerlo gracias a la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos.
Estamos en un contexto complicado que están sufriendo las familias como consecuencia de la subida de los costes energéticos. Es verdad que la luz, aunque llevamos 2 días de repunte, ha bajado, pero preocupa sobre todo el incremento del precio de los alimentos. Luego le preguntaré también por las medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno en la jornada de hoy. De las medidas que se incluyen en los presupuestos, sobre todo exenciones, bonificaciones de tasas y precios públicos, ¿qué impacto real va a tener en las familias extremeñas ese tipo de medidas? Pues vamos a mirar la que puede llegar a más gente y además a más familias y además a familias jóvenes, como son las que se refieren a la bonificación al 100% de las tasas de comedores escolares y aulas matinales, el progreso hacia la gratuidad de los libros de texto o la que alcanza, por ejemplo, a nuestros jóvenes en mayor medida, que es la gratuidad del transporte público con el bono transporte. Pero las partidas que son muy importantes, donde la Junta de Extremadura hace un esfuerzo por ayudar a las familias en este momento de inflación, hay que contemplarlas también desde el lado del gasto. Es decir, qué políticas se van a incrementar, y son muy importantes las políticas sociales, desde luego todo lo que se refiere al ámbito sanitario y en particular a la atención primaria o a la salud mental, también las ayudas a vivienda, también, por supuesto, todas aquellas otras que son políticas económicas, que es 1/3 del presupuesto, el que se destina a sostener nuestro tejido productivo, a fortalecerlo, a hacerlo más capaz de adaptarse a las circunstancias del momento presente con la transformación digital, la transformación ecológica. Todo eso son políticas que alivian la carga de las familias. Hablaba de políticas sociales, centrándonos sobre todo en las más vulnerables, en las familias con menos recursos. Hay un incremento notable de un 35%, creo, de la renta garantizada y también de los mínimos vitales. Más allá del incremento de las partidas que son necesarias, en no pocas ocasiones se critica el exceso de burocracia, que son muchos los trámites y que las ayudas se convocan, pero luego incluso no llegan a quienes lo necesitan. El presupuesto, al margen de la dotación, incluye también mejoras, cambios para agilizar la tramitación de esas ayudas. Hay cambios que son incluso anteriores al presupuesto. Hemos hecho normas que son absolutamente pioneras para que la burocracia no haga que el ciudadano se aleje de la administración, porque la administración se aproxima al ciudadano, porque confía en él. De ahí que haya una muy importante cantidad de procedimientos y de trámites donde se sustituyen las autorizaciones por declaraciones responsables, donde se agilizan y se acortan los plazos. Y en el presupuesto también hay medidas que refuerzan esta voluntad que expresó el presidente de la Junta al inicio de la legislatura y que se ha materializado no solo con la ley de simplificación, sino con la ley de medidas que se aprobó en el mes de noviembre, donde se hace el mayor esfuerzo que se haya podido realizar nunca en orden a evitar la necesidad de que el ciudadano acuda a demostrar cuáles son sus condiciones, porque la Administración va a ser en este sentido muy activa, recabando los datos que tiene, que puede tener en otros departamentos, de otras administraciones, y en esa línea vamos a seguir trabajando y sobre esos principios se construyen estos presupuestos. Le pregunto por una partida concreta dentro de este ámbito social, que es el bono social térmico, que son casi 11 millones de euros, 10 millones 900.000 euros aproximadamente, porque digo yo que llegará el frío en algún momento en los próximos meses en Extremadura y hay familias que no se pueden permitir conectar la calefacción. Ese bono social térmico, ¿cómo va a funcionar? ¿A quién va a ir dirigido? Va a ir dirigido a todos los consumidores vulnerables, además con una agilización importante y con una colaboración con las distribuidoras, que creo que es fundamental, pero el principal recurso que ahora mismo tenemos y tenemos puesto en marcha para abaratar el precio de la luz se concreta en 2 medidas, que es la bajada del IVA y el tope del gas. Aún así, todo esto derivado de la guerra de Ucrania, de una invasión que nos trae la guerra otra vez a Europa y que hace sufrir a muchas personas en sus vidas, y en estas fechas que hemos pasado es inconcebible que estemos asistiendo a esto y que lo hagamos de manera
impasible, pero también repercute a todos los europeos, también repercute a todo el mundo y crea una crisis de inflación y de carestía y de ruptura de suministros, también de materias primas, que nos obliga a ser más eficientes, más ágiles y sobre todo más solidarios con los que más lo necesitan. La subida de los precios, de los costes, lo sufren los ciudadanos, las familias y también las empresas que trabajan con la administración. Tenemos el ejemplo de la construcción, pero también recientemente de las empresas que tienen adjudicado el servicio de comedor escolar. En el caso concreto de las infraestructuras, que es algo que ha preocupado durante tiempo, la paralización de obras, una vez que ya creo que la Comisión Mixta alcanzó un acuerdo con el Gobierno para evitar el recurso de inconstitucionalidad, ¿eso va a ser suficiente para evitar que obras públicas o queden paradas o se ralenticen en el tiempo? Bien, ahí tenemos dos tipos de medidas. Una para los contratos nuevos, para los que se licitaron ya en un escenario de inflación, con importantes medidas de calidad de la contratación. Fundamentalmente, la revisión de precios en todos los pliegos y que la adjudicación se realice con criterios de calidad y no solo con criterios de precios, para evitar las bajas. Y con unos topes, unos umbrales de saciedad y una clara definición de lo que son las bajas temerarias. Pero teníamos los contratos que ya estaban licitados con anterioridad. Para eso adoptamos el año pasado una medida de revisión de precios por circunstancias extraordinarias sobrevenidas. Alcanzamos un acuerdo con el Estado de tal manera que esos contratos puedan seguir beneficiándose de esas medidas de revisión de precios hasta su conclusión, que creemos que junto con las que han venido a contener los precios y a contener en cierta medida la inflación, algo que nos preocupa y sobre lo que tenemos que estar siempre muy atentos, deben ser suficientes para que las obras siguen como prosiguen en la mayoría de los casos. Por cierto, hablando de grandes infraestructuras, ¿estos presupuestos van a servir para que avancen algunas de las grandes infraestructuras que están pendientes? Sí, por supuesto, se dotan importantes partidas para obras de infraestructura, pero son obras que tienen un escenario plurianual y hay que contemplarlas, por ejemplo, en el contexto del programa operativo, que coincidiendo prácticamente con el debate de los presupuestos, una semana antes conocimos la aprobación del programa operativo FEDER para Extremadura y prácticamente a la semana siguiente del Fondo Social Europeo. ¿Eso está incorporado en los presupuestos, por cierto? La partida que corresponde al ejercicio 23 está incorporada en los presupuestos, tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo, y también para las grandes obras, por ejemplo, las que se refieren a las infraestructuras sanitarias. El Hospital de Don Benito Villanueva, el Hospital de Cáceres, tienen un escenario plurianual para una rápida ejecución de esas importantes infraestructuras. Ya que he hablado de hospitales, evidentemente un tema que preocupa mucho a los ciudadanos es la sanidad pública. Hay convocada una huelga de médicos a la vuelta de Navidad a partir del día 26. Independientemente de las infraestructuras, el principal problema es que no hay médicos suficientes. ¿Qué partidas aparecen en estos presupuestos para resolver ese problema, la falta de médicos? Y añadiría yo, y derivado del anterior, también las listas de espera, que es algo que preocupa mucho a los ciudadanos. Bien, se produce un importante incremento en el capítulo destinado al gasto sanitario, porque para nosotros el gasto sanitario es la inversión en la salud de los extremeños. Y se hace a todos los niveles, no solo de médicos, no solo de atención especializada, no solo, en general todo lo que se mueve en torno a la garantía de la salud, que son, por supuesto, los médicos, las enfermeras, el personal de refuerzo de la atención primaria, de la atención especializada. Pero el problema de la falta de médicos no se arregla con dinero. Es un problema que exige medidas, además, a corto y medio plazo, y yo destacaría entre las más importantes las que se han adoptado en Extremadura en cuanto al incremento del número de plazas MIR que se ofertan, en cuanto a la voluntad de que los médicos que se han formado como especialistas en Extremadura permanezcan en Extremadura con un marco de condiciones económicas. Y no Hay solo las condiciones económicas sí son importantes para retener, digamos, a los profesionales. Pero no solo las condiciones económicas, también las condiciones laborales son importantes. Eso lo venimos observando continuamente y es una cuestión que no se resuelve solo con dinero, se resuelve también con otras medidas de apoyo a nuestros sanitarios que este gobierno adopta en el marco
del diálogo social, con los representantes de los empleados públicos y con voluntad de resolver los problemas acorde a las necesidades de ese personal. Pero la falta de especialistas no se puede resolver solo en el corto plazo, porque en esa situación estamos todas las comunidades autónomas. Yo diría que es un problema generalizado incluso en Europa. Y si todas las comunidades autónomas dicen que tienen pocos especialistas o que le faltan especialistas porque se van a otras comunidades autónomas, debe ser que existe una comunidad autónoma que no conocemos, porque ¿dónde están los especialistas? Y ha sido probablemente una falta, por seguro, una falta de planificación y de coordinación de las enseñanzas universitarias, de la formación especializada y de las necesidades del sistema sanitario, que además se han visto notablemente incrementadas con el shock que hemos sufrido con la pandemia. Es que han sido 2 años de refuerzos continuos y además con una situación demográfica que creo que es responsabilidad de todos afrontar. En Extremadura además se hacen propuestas que se elevan al Consejo Interterritorial en este sentido y procurando encontrar una solución que debe ser para el conjunto del país y, por supuesto, pensando en los extremeños. Tenemos un problema en la sanidad. Yo no sé hasta qué punto ese problema puede llegar a otros sectores. Bueno, ya está ocurriendo. Hay problemas para encontrar mano de obra en la construcción, en la hostelería, en el campo. Pero pensando en los grandes proyectos empresariales anunciados en Extremadura, va a ser necesaria una mano de obra relativamente cualificada. ¿Se adoptan medidas, presidente, para estar preparados para cuando esos proyectos lleguen? Se adoptan medidas muy importantes de refuerzo de todas las que son las políticas educativas. Y se adoptan medidas también de refuerzo que ensayadas nos han demostrado que son muy importantes para retener y atraer talento, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional dual. Y creo que además tenemos que contar con que el crecimiento económico también va a necesitar que llegue mano de obra de fuera. Y estamos preparados para hacer frente a las necesidades de una manera ordenada, regulada y atenta sobre todo a las condiciones de formación y capacitación de nuestros jóvenes en todos los niveles educativos. Le pregunto por medidas concretas que aparecen en el presupuesto y seguro que por ellas están preguntando también muchos ciudadanos una vez que se aproxima ya el 1 de enero, que es cuando entrarían en vigor, como el abono transporte, el bono o el bus, que sería gratuito, las líneas regulares. No sé cómo se va a hacer, si esta medida se va a implantar el 1 de enero y si el modelo a seguir es el que ha puesto en marcha en este último año, que se va a prolongar, por cierto, Renfe también para los viajes en el transporte ferroviario. En vista la experiencia de Renfe, el modelo va a ser más simple, más sencillo, más ágil y está todo preparado para que entre en funcionamiento el 1 de enero, porque además complementa las medidas del Gobierno de la Nación en materia de gratuidad del transporte público. Y a diferencia de lo que sucede en Renfe, o lo que ha sucedido en Renfe, que está ahora queriéndose corregir, se va a basar en el uso efectivo de este transporte público, que se va a incrementar con certeza notablemente por la gratuidad, lo cual también contribuye a que sea más sostenible. ¿Cualquier ciudadano que coja una línea regular de autobús el día 1 de enero va a tener gratis esa línea? Bueno, tenemos que en estos días que faltan establecer las condiciones y regulación. Ya teníamos una tarjeta que bonificaba los transportes y estamos ultimando esas condiciones para que sea, como decía, ágil, sencillo y sobre todo garante de la gratuidad para los ciudadanos y de la sostenibilidad para el transporte. En paralelo, los grupos de la oposición piden, bueno, está muy bien que el autobús sea gratuito, pero la red de transportes es la que es. Incluso la propia Junta hace autocrítica y reconoce que hay que adaptarla a la realidad del siglo XXI. ¿Va a aumentar el número de líneas y de frecuencias? Esa es una cuestión que y llevamos planteándonos bastante tiempo, especialmente a raíz de la pandemia, y que se quiere abordar efectivamente una planificación que aumente el número de frecuencias y que aumente también un ensayo que estamos haciendo y que se ha demostrado exitoso, que es el transporte a demanda, y que garantice la movilidad de todos los ciudadanos de Extremadura en cualquier lugar donde se encuentren. Comedores escolares y aulas matinales gratuitos. Hay que recordar que el 80% de las familias ya no pagaban ese servicio. ¿También va a estar listo para el 9 de enero a la vuelta de vacaciones?
está listo para el 1 de enero. Ujú. Y además no solamente es un compromiso de gratuidad de lo ya existente, sino también un compromiso de avance hacia la extensión de este servicio. Lo que pasa que también ahí nos encontramos con que hay compromisos que no se pueden hacer efectivos el 1 de enero, en aquellos centros, por ejemplo, donde no haya instalaciones, que habiendo demanda habrá que abordar la dotación de esas instalaciones para tener un comedor escolar. Pero la gratuidad, vicepresidenta, ¿es para las familias que ya disfrutan del servicio, es decir, para los usuarios actuales, o también para los que se quieren incorporar ahora ya en el También segundo para los trimestre? que se quieran incorporar, lógicamente. Hemos mencionado el tema de las tasas y precios públicos, que esto evidentemente beneficia al conjunto de los ciudadanos, empezando por aquel que tiene que pasar la ITV a su coche, por ejemplo, y algunas tasas más van a estar en vigor el 1 de enero. ¿En algún caso esa medida tiene carácter retroactivo? Sí, en algunos casos esa medida tiene carácter retroactivo y como antes hablábamos del problema de las obras y del incremento de los precios de los materiales, hay una tasa que se paga al inicio de las obras que tiene carácter retroactivo. Subida salarial de los empleados públicos, evidentemente esto viene determinado por el Gobierno y el acuerdo que alcanzó con los sindicatos, si no me equivoco, para este 2023, un 2,5% más un 1% condicionado. ¿Esa subida es automática o exige de negociación previa con los sindicatos? Está ya negociada y cerrada, sí, por lo cerrada, tanto. claro. Se contemplaba en el proyecto de presupuesto y hubo una negociación en los dos capítulos que se refería el incremento del año en curso, del año 22, que ya han cobrado los empleados públicos, y la subida para el próximo ejercicio, que está contemplada en los presupuestos, que contempla la totalidad de la plantilla para hacer frente a los procesos de estabilización y a las nuevas ofertas de empleo público y los incrementos salariales. El cobro del 1,5% más la subida del año 2023, que hay un tramo fijo, que está por supuesto previsto, y otro que depende del incremento del Producto Interior Bruto y del comportamiento del IPC. Estamos centrando mucho la entrevista en el capítulo de gastos o de inversiones. Y me gustaría hablar también de ingresos. Decía que estos presupuestos son los más elevados de la historia. Se cuenta con en torno a 770 millones más que el año pasado. No, sí, un poco más. Sí. Más o menos, en torno a 770, 780 millones más que el año pasado. Imagino que fruto, por una parte, de los fondos que llegan también de otras administraciones públicas, del Estado, de Europa, pero también como consecuencia del incremento de la recaudación, por ejemplo, por IVA, ¿no? Y, por ejemplo, también por IRPF. A IRPF, evidentemente. Claro. Si la situación del empleo evoluciona favorablemente y hay más personas con empleo que tienen, además, si nos fijamos en los que menos cobran, con el incremento del salario mínimo interprofesional, aumenta la capacidad de renta de las personas y, por lo tanto, su capacidad de gasto y, por lo tanto, se recauda más, pero el origen está en que hay unas condiciones que han permitido proteger a las familias, proteger el empleo, proteger su renta. No solo hemos hablado de salarios, también podríamos hablar de pensiones. Si las familias disponen de más recursos, si las personas tienen más ingresos, lógicamente lo destinan a mayores gastos para no solo las necesidades básicas, sino que también pueden hacer frente a otras necesidades. Entonces, mantener una red de protección del empleo, del tejido productivo, de las empresas, de los autónomos, del pequeño comerciante, de la actividad agrícola y ganadera, redunda en mejores condiciones sociales y económicas de las personas y, por lo tanto, en mayor capacidad de gasto y, por lo tanto, en mayor capacidad de recaudación. Eso en el caso del IRPF. No me negará que en el caso del IVA el incremento de la subida de precios perjudica al ciudadano, pero, entre comillas, beneficia a la administración porque recauda más. Yo no puedo contraponer, no puede haber nada que perjudique a los ciudadanos que beneficie a la administración. Todo lo que perjudica a los ciudadanos perjudica a la administración. Nuestro trabajo es evitar esos perjuicios. Están ingresando más por IVA, ¿no? Estamos ingresando, el IVA es un impuesto de origen comunitario, la capacidad normativa de las comunidades autónomas en el IVA no existe, es competencia estatal y si se incrementa el consumo
también en un escenario de alza de precios se incrementa la recaudación, pero hemos visto que la capacidad de las familias extremeñas en cuanto al ahorro sigue una tendencia favorable, que no siempre hablamos también de la capacidad de ahorro, que son datos muy recientes de ayer mismo y con el respaldo del Banco de España. Es decir, la situación económica plantea escenarios de incertidumbre que queremos afrontar y corregir, sobre todo para los más vulnerables. Pero estamos en una situación muy diferente a la que vivimos cuando la crisis financiera, porque hay medidas para todas y cada una de las personas que viven y trabajan en Extremadura, para todas y cada una de las familias extremeñas, para dotarles de una red de protección en condiciones que lo requieran cuando son vulnerables, pero sobre todo para fortalecer el tejido productivo, fortalecer el empleo, fortalecer las condiciones en las que se desempeñan los autónomos, los hosteleros, la pequeña y mediana industria de Extremadura, para facilitarles, en definitiva, el crecimiento, y con ello estamos garantizando también el crecimiento de Extremadura. En ese sentido, me gustaría preguntarle por las medidas que podría adoptar hoy. Evidentemente no las conocemos. El Gobierno en relación con la subida de los precios, tercer paquete de medidas. Por una parte, la bonificación de los combustibles, si es partidaria de focalizar en los sectores, entre comillas, profesionales, el transporte, y veremos qué pasa con la agricultura. Y luego la posibilidad de reducir el IVA de carnes y pescados, fundamentalmente, que son alimentos, se puede considerar también alimentos básicos. Estas medidas, cuando las conozcamos, no podremos pronunciar con más detalle, pero en líneas generales, como hemos visto que se comporta la inflación y cómo afecta ahora mismo a los productos de primera necesidad, productos básicos de la cesta de la compra, creemos que va a ser una medida favorable si finalmente se adopta, que debe trasladarse al precio de estos productos y que va a servir para contener la inflación al mismo tiempo que alivia la carga de la familia. En cuanto a las medidas al transporte, en general surge siempre el debate de las medidas generalizadas o medidas discriminadas en función de la necesidad. Muchos organismos internacionales se han pronunciado, sobre todo en un momento donde ya ha producido el efecto. Los precios de los combustibles no son hoy los mismos que hace 3 meses, también gracias a la bajada del IVA. En ese sentido, parece razonable que al menos se estudie una segmentación de las ayudas en función de las condiciones laborales, personales y económicas de los destinatarios de la misma. Lógicamente es complicado pedir valoración de una medida que no se ha adoptado todavía, pero en líneas generales yo creo que queda claro cuál es ese argumento, si deben ser ayudas universales o focalizadas en los sectores. Es una cuestión de equilibrio. Hay que encontrar siempre el equilibrio entre lo que son medidas universales, porque además persiguen otros objetivos, como pueden ser, en el caso del transporte público, contribuir a la lucha contra el cambio climático. O los comedores escolares, que también es una medida universal. Los comedores escolares como medida universal es porque tienen no solo un componente de asistencia a las personas más necesitadas, sino también una consideración de los espacios educativos como espacios de socialización, en este caso para garantizar no solo una alimentación a quienes podrían de otra manera tener dificultades, a niños que podrían estar en dificultades, sino también una alimentación sana, hábitos saludables y sobre todo espacios de convivencia. Ahora hablaremos de eso también en la tertulia, va a comenzar enseguida, pero antes, evidentemente, hay que hablar del tren. En principio, 2023 debería pasar a la historia, porque por fin Extremadura va a dejar de ser la única comunidad autónoma que no tiene ni un solo kilómetro de vía electrificada. La electrificación, además, Adif y Renfe mantienen los plazos. Primer semestre del año estaría electrificado el tramo Badajoz-Plasencia. Pero el tren sigue generando problemas. 3 incidencias en las últimas prácticamente 24 horas. Ayer retraso de 3 horas. ¿Hay que exigir más al Gobierno central en relación al tren? Nosotros no hemos dejado de exigir. Y exigimos, por un lado, compromiso. Que se cumplan los compromisos y que se ejecuten en los plazos que se han comprometido con Extremadura. De ahí la importancia del pacto por el ferrocarril y de ahí que apelemos a tratar en ese foro las dificultades, los problemas y lo que siempre hace la Junta de Extremadura, exigir responsabilidades.
No vamos a tolerar esta situación si no se viene a Extremadura a cumplir con lo que Extremadura necesita. Pero a pesar de las exigencias, los problemas continúan. Bueno, los problemas son inherentes al funcionamiento de los servicios públicos. Hay más usuarios de tren que nunca, hay más frecuencia de tren y también se dan estas circunstancias porque si no hubiera servicios no habría incidencia y hemos conocido esta región en una situación muy diferente y creo que no nos podemos olvidar del importante esfuerzo y de la importante inversión que se ha hecho. Los problemas continúan y lo que queremos es que no se den los problemas y por eso vamos a exigir responsabilidades. Pero lo que supone exigir responsabilidades supone también exigir el compromiso con la materialización de esas inversiones. Y esas van a continuar, tienen que proseguir y además hay que abundar en esa planificación de lo que son líneas férreas acorde a las necesidades del siglo XXI para personas y para mercancías. Pues ojalá durante 2023 hablemos mucho del ferrocarril y si puede ser en positivo, del ferrocarril en concreto, y hablemos de buenas noticias para Extremadura, porque eso será bueno para todos los ciudadanos, porque supondrá la creación de riqueza y la creación de empleo, que estoy convencido que es lo que todos deseamos. Vicepresidenta primera consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, muchas gracias y que descanse también y disfrute de este nuevo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz año nuevo para todos los oyentes. Muchas gracias.